Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la Epístola de Santiago y vamos a estar meditando sobre el capítulo 5 hasta el versículo 12, del 1 al 12. Y vamos a ver dos temas. Del versículo 1 al 6 vamos a ver lo que Santiago tiene que decirnos acerca de los problemas con la riqueza. Y del versículo 7 al 12, lo que Santiago nos escribe acerca de que debemos esperar en el Señor con paciencia. Vamos a orar para pedir la guía del Señor. Señor, gracias por este día, por esta tarde. Alabamos tu nombre, te bendecimos y te rogamos que estés con nosotros, que nos ayudes en la meditación de tu palabra. Tú guíanos, Señor, háblanos y que podamos entender tu voluntad para nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les voy a pedir que tengan su Biblia abierta en la carta de Santiago, en el capítulo 5. Voy a leer los primeros 12 versículos y después vamos a ir revisando estos temas que acabo de mencionar hace un momento. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. En la primera parte de los versículos 1 al 6, Santiago está hablando acerca de los ricos, pero está hablando acerca del egoísmo de los que tienen riquezas, de los que tienen en abundancia. Y también vemos aquí un tema que vamos a hablar en el siguiente estudio acerca de la oración, porque vemos que hablan o claman aquellos que están siendo oprimidos. Hablan al Señor, claman a Él. Y más adelante vamos a hablar, insisto, el siguiente estudio, acerca de la oración de los afligidos. Entonces, en este capítulo también Santiago habla acerca del clamor hacia Dios, de la oración hacia Dios. Pero en esta porción particularmente está hablando de este egoísmo, de los ricos que son egoístas. Y entonces la primera parte es que habla acerca de estos problemas con la riqueza. Y no es que ser rico sea pecado, no es lo que está diciendo Santiago. De hecho, la Biblia no dice eso, que el ser rico sea pecado o que la riqueza sea en sí misma pecado. Santiago ya ha hablado algo respecto de esto en el capítulo 2, no sé si lo recuerdan, pero en el versículo 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, sino son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Así que él ya había mencionado acerca de las riquezas, pero también algo que tenemos que entender y que vemos claramente en la palabra de Dios
es que Dios es dueño de todas las cosas, todo lo que existe, Dios es dueño de eso, y también de las riquezas. En Primero de Crónicas 29:12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Así que la Biblia dice que las riquezas provienen de Dios y que Dios es el que nos da las cosas para que las disfrutemos. Y entonces no es en sí misma la riqueza o el ser rico un pecado o lo que constituye en sí mismo un problema. Santiago está hablando acerca del egoísmo de estas personas que están en abundancia. Está hablando en particular de los que él conocía, de los que veía, de su época, pero la verdad es que está hablando de los ricos de todos los tiempos, de toda la historia de la humanidad, de estos ricos que tienen en su corazón egoísmo y solamente están buscando el placer y el complacerse a sí mismos y solamente el acaparar y el tener todo para ellos mismos. Así que él da tres razones de este egoísmo y por qué es malo, por qué es pecado. Él dice que cuando vemos esta primera porción, en el versículo 4, habla acerca del jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Está hablando de aquellos que trabajan para estos que tienen más, que son ricos, que tienen poder económico. Y dice que por engaño no se les ha pagado. Entonces está hablando aquí de cómo se han allegado de estos recursos, la forma de obtener o de incrementar o de mantener sus riquezas. Esta es la primera razón que él argumenta y dice que una parte es porque han retenido. Está ilustrando esto con la retención de salarios. Así que los trabajadores en este tiempo recibían su salario diariamente. Lo hemos visto también en Mateo, cuando el Señor Jesús habla de esta parábola de la viña, donde van buscando a este hombre, a los que van a trabajar para él, y los ven diferentes horarios del día, y al final les paga. Bueno, recibían su salario cada día. Hoy lo recibimos cada 15 días o cada mes, algunos cada semana. Hay diferentes formas de recibir el salario, pero es algo que ya se le debe al trabajador. Ya hizo el trabajo y ya se le debe. Y él habla aquí que estos hombres retenían el salario. Y esta es una forma de robar, esto es una forma de no dar el dinero que ya se debe. Y la Biblia pues habla del robo y habla también de estos temas de retener el salario. De hecho, en el Antiguo Testamento leemos varios pasajes respecto de ello, tanto en la parte de la ley como en la parte de los profetas. Deuteronomio 24, del 14 al 15, dice, no oprimirás al jornalero pobre y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Dice que le tiene que dar su jornal, tiene que pagarle, no puede retenérselo. Y después en Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Está diciendo que una vez que se le debe al trabajador, se le tiene que pagar. Y él está hablando de estos ricos que le retenían el salario. Así que estaban violentando la ley, estaban violentando a los profetas y lo que Dios establece que es justo, que es el pago adecuado, el pago a tiempo de lo que ya se le debe a un trabajador. Y estos ricos no estaban disfrutando su riqueza propiamente hablando, sino que estaban utilizando el dinero que les pertenecía ya a otros, a sus trabajadores en este caso, para disfrutar, para tener más, para ganar más dinero. Así que así obtenían y retenían y aumentaban su riqueza. La otra cosa que dice Santiago es que pervertían o estaban pervirtiendo el derecho con su influencia política y económica. ¿Por qué lo vemos así? Bueno, en el versículo 6 dice que habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Está hablando todavía de los ricos, de estos ricos egoístas. Y lo que ellos hacían, lo que vemos aquí era retener el salario, pero además se aprovechaban de su poder económico, de su influencia seguramente, para violentar, para cometer violencia contra el justo y no estaban pagándole.
influían con su poder económico, compraban a los jueces, compraban los favores de los políticos de esa época y solamente se aprovechaban de la gente. Y esto suena como que lo conocemos, ¿no? Santiago como que hace ver, o más bien hace ver, que en aquel entonces los tribunales se podían corromper a través del dinero, de la influencia. Y la verdad es que eso no suena muy común, eso lo vemos en las noticias, hemos sabido de casos, ¿verdad? La corrupción en el mundo, en nuestro país sí, pero en el mundo, en donde se compran los favores con la influencia política o con dinero. Así que igual vemos en la Biblia que el cohecho, el pagar para lograr los fines de uno con la ley, es decir, corromper la ley, también estaba condenado por el Señor y está condenado. Lo vemos en diferentes pasajes, como en Isaías 33:15, en Miqueas 3:11, en Miqueas 7:3, en Amós 5:12 y 15, donde los profetas denunciaban a aquellos que cometían cohecho y que estaban violentando la ley de esta manera. La segunda razón que Santiago nos plantea aquí, lo vemos en los versículos 3 al 5, que es el uso que daban a sus riquezas. Así que una razón que él plantea es cómo obtenían e incrementaban y mantenían aún sus riquezas. La segunda es el uso que ellos estaban dando a las riquezas que tenían, que habían logrado. Obtener las riquezas de manera incorrecta, pues es pecado. Pero además usar las riquezas de manera incorrecta, independientemente de cómo se hayan obtenido, también es condenado por el Señor. Y ellos estaban acumulando las riquezas, solamente estaban guardando, queriendo tener más y más y más. Por supuesto, esto a la vista de los hombres pues da poder, da una posición, pero tiene varias implicaciones. Así que ellos estaban acumulando, dice el versículo 3, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Habéis acumulado, más adelante dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Así que ellos estaban buscando tener, acaparar. Y el acaparar o el acumular las riquezas no solamente es para esta sensación de tener mucho, que sí lo es, o sea, sí sucede en la gente que tiene mucho dinero. Muchos que caen en este amor al dinero, entonces quieren más y nada es suficiente. Pero también tiene que ver con que se acapara muchas veces para poder aprovecharse de la gente, vender más caro cuando ya hay carestía, se acapara y entonces se vende más caro y se gana más dinero, pero de manera injusta. Y esta es una de las cosas que estaba aquí mencionando Santiago en este capítulo 5. La otra cosa es que impedían que otros obtuvieran riqueza y se beneficiaran de ella. Y cuando digo aquí obtener riqueza, no estoy hablando necesariamente de muchísimo dinero o de dinero en abundancia, no excesivamente, no, sino que el dinero que podían utilizar para sus necesidades y aún para un poco más, para ahorrar o para invertir, porque el ahorrar o el invertir no está condenado en la Biblia. De hecho, se nos insta a que ahorremos, ¿no? A que seamos prudentes con el dinero. Y bueno, estos ricos, egoístas, acaparadores, estaban también impidiendo que el obrero tuviera su dinero, que otros pudieran allegarse de estos bienes en dinero o materiales para sus necesidades, para lo que ellos requerían día a día. Recuerdan que comentamos que se pagaban los salarios día a día y si se los retenían, entonces no tenían ni para ese día ni para el siguiente. Y si les retenían 2 días, ya eran 2 días que no tenían para comer, ni para pagar por cualesquiera que fueran sus otras necesidades, que en ese momento y en esa época se cubrían. Hoy sucede lo mismo. Si no se paga una quincena, cualquiera de nosotros estaría ya en dificultades para cubrir la siguiente quincena, ¿no? Algunos quizá pudieran aguantar 1, 2, 3 quincenas o a lo mejor meses, ¿no? Como ha sucedido ahora con la cuarentena, que algunos pueden estar guardados sin recibir la totalidad de su salario y todavía pueden solventar
su comida y algunos pagos de servicios, pero la verdad es que la mayoría de la población no podría hacer esto. Y eso sucedía ahí, pero día a día. También menciona en el versículo 5, podemos ver que vivían disipadamente. ¿Qué es esto? Que vivían con lujos más allá de lo requerido realmente de lo normal. De hecho, ya lujo significa esto. Lujo en el diccionario dice que es una cosa o conjunto de cosas prescindibles, es decir, que no son necesarias y que suponen gran gasto de dinero o de tiempo. Y disipado, ¿qué es esto de vivir disipadamente? Bueno, el diccionario dice que disipado es que se entrega fácil o frecuentemente a las diversiones, con la consiguiente falta de concentración y reflexión. Esto es, un disipador entonces es el que destruye o malgasta sus bienes o el dinero. Entonces no necesariamente se queda sin él, lo malgasta y pues en cosas lujosas que no son necesariamente algo que se requiere para sobrevivir, para vivir. Y no que uno no pueda aspirar a tener cosas de buena calidad, no está diciendo tampoco esto. Pero cuando se junta con todo lo que ya hemos venido diciendo, que Santiago está mostrándonos aquí, pues se convierte realmente en esta forma de uso incorrecto de las riquezas que Dios nos permite tener. Habla de los ricos de esa época, pero eso sucede hoy. Y fíjense que no necesitamos ser millonarios como para caer en estas prácticas, en estas situaciones. Aún con los recursos que Dios nos da, si los despilfarramos, si los usamos mal, si no hacemos el uso y la administración, le damos la administración adecuada a estos recursos, entonces realmente estamos comportándonos como estos ricos de los que está hablando Santiago. Y debemos tener mucho cuidado porque seguramente estamos cayendo no solo en eso, sino estamos dando pasos cada vez más cerca de amar el dinero, de amar las riquezas, que es algo que la Escritura sí prohíbe. No prohíbe el tener riquezas por, si Dios nos las da, pero sí prohíbe y sí dice que nos guardemos de amar el dinero. Versículo 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado, como cuando se engorda al ganado, ¿no? Vuestros corazones como en día de matanza. Así que abundante, 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 sin necesidad realmente de tener todas estas cosas. Y la tercera razón que Santiago nos muestra aquí y que vemos en los versículos 2 y 3 es que el resultado de usar las riquezas equivocadamente, con esta perspectiva, con este corazón egoísta, son estos. Uno, que desaparecerán. ¿Por qué? Porque las riquezas no son eternas, las riquezas no duran para siempre. Y aquí está hablando de que estas riquezas están podridas y que vuestras ropas están comidas de polilla, dice, que el oro y la plata están enmohecidos. Y no es que enmohecidos ya no sirvan, porque bueno, alguien puede decir, bueno, si se llenan de moho, se ensucian como la plata se ensucia, pues la podemos limpiar y ya queda otra vez limpiecita, bonita, y de todos modos no ha perdido su valor. Bueno, pero las riquezas no son eternas en más de un sentido. Uno es que cuando nosotros morimos ya no nos pertenecen. O sea, puede estar a nuestro nombre algo, pero ya no nos lo llevamos. Ya no nos sirve. Las riquezas además no son seguras de cualquier forma. ¿Cuántas veces aquellos que tenían un puesto muy bueno, un trabajo buenísimo donde pagaban mucho, vienen las debacles económicas como la del 94, como la de los años 2000, ¿no? En 2008 y otras, o esta misma que estamos viviendo, y nos quedamos sin trabajo? O se quedan desempleados aquellos que tenían estos puestos y entonces ya no tienen para vivir como estaban viviendo. Ya no tienen para salir cada 8 días, para comer fuera todos los días, para todos estos lujos que antes tenían, que no eran necesarios, no se morían de hambre si no los tenían, pero que estaban acostumbrados y de repente se quedan sin esa riqueza, sin ese ingreso. ¿Por qué? Porque no son eternas, no son seguras, y aquellos que fincan su esperanza
en las riquezas van a tener problemas tarde o temprano. ¿Por qué? Porque incluso lo leemos cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y no solo son inciertas, sino que no son eternas. La otra cosa que nos muestra aquí Santiago, y lo vemos también en los versículos 3 y 4, es que usadas así como están siendo usadas las riquezas, de acuerdo a lo que ya hemos visto previamente, el resultado, uno de los resultados que van a dar es que van a destruir el carácter. Por eso habla de que están enmohecidas y de que van a testificar contra aquellos que están usando así las riquezas y que sus cuerpos, sus carnes van a ser devoradas del todo como fuego. Y habla también de esta destrucción del carácter. Abraham, por ejemplo, si recordamos en las Escrituras, Abraham era un hombre rico y sí falló mucho y cometió muchos pecados y se dejó llevar por muchas situaciones, pero él mantuvo su fe firme en Dios. Él se mantuvo firme en Dios y su carácter se mantuvo también mirando al Eterno, ¿verdad? Viendo a Dios y sabiendo que él tenía que esperar y tenía que poner su fe en Dios y no en sus posesiones. Fue un hombre muy rico. Por otro lado, Lot, su sobrino, pues él empezó a enriquecerse, se fue a vivir cerca de Sodoma, y ahí en Sodoma, una vez que él siguió prosperando, terminó moviéndose dentro de la ciudad y terminó estando en toda esa cultura que ya conocemos, esa es otra historia. Pero él finalmente cedió a muchas de las cosas de la cultura y en su posición económica, pues se dejó llevar. Eso es lo que alcanzamos a ver en la historia de Lot, que podemos ver allá en Génesis. Así que también nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en estas situaciones de un mal uso, una mala administración, una mala mayordomía, un abuso de los recursos que Dios nos da. Y finalmente es un desperdicio. Es un desperdicio porque el mismo Santiago al principio de su carta habla de aquellos hermanos que tienen necesidades. No por eso habla de que no debemos hacer acepción de personas, que no se le dé preferencia a los ricos, que también están estos hermanos que están en necesidad. Y entonces cuando no usamos las riquezas, el dinero, los recursos que Dios nos da de manera adecuada para también ser de bendición a otros, entonces estamos desperdiciando esta oportunidad. Los ricos, de los que hemos estado hablando, pero donde podríamos entrar nosotros también, aún sin tener tanto, han estado desperdiciando esta oportunidad durante todo este tiempo de su vida. Y si mueren en esta situación, habrán desperdiciado toda su vida la oportunidad de hacer el bien a sus hermanos en Cristo o al prójimo también. La siguiente parte, versículos 7 al 12, se nos habla de que debemos esperar en Dios, pero con paciencia. No es tanto como decir, Señor, yo voy a esperar tu voluntad, yo voy a estar esperando, atravesando esta prueba, pero resuélvela ya el siguiente minuto. No va a ser así. Cuando leemos en estos versículos 7 al 9, ya los leímos, pero ustedes tienen ahí su Biblia, si notan, 3 veces Santiago nos recuerda la venida del Señor. En el versículo 7 dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. En el versículo 8 dice, porque la venida del Señor se acerca. Y en el versículo 9 dice, el juez está delante de la puerta, y nos está dando a entender que el Señor Jesús está cerca, no solamente en cuanto a su presencia, sino que el Señor Jesús viene. Nos está recordando la venida del Señor. Y lo que entendemos en la Biblia, hermanos, y Santiago también nos los da a entender, es que no vamos a tener una vida perfecta, libre de cualquier situación difícil, aflicción, tribulación, problemas. De hecho, el Señor Jesús mismo
dijo, en el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33. Por supuesto, él también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que sí, el Señor Jesús, y a lo largo del Nuevo Testamento se nos ha dicho, los creyentes van a pasar por tribulaciones. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, ¿no? En Hechos 14:22 lo leemos, pero se nos ha dicho esto, así que no tenemos la promesa de una vida libre de problemas. Pero sí tenemos la promesa de que Dios está con nosotros, que Él nos va a acompañar y que vamos a ser fortalecidos si estamos buscándolo, si permanecemos afirmados en nuestra fe. Y entonces tenemos que pasar por la prueba, por la tribulación, por las aflicciones, por las circunstancias difíciles, por las horas oscuras que enfrentamos con paciencia. Y sí es fácil decirlo, bueno, la Biblia lo dice, y es fácil decirlo, pero es cierto, cuando llegamos a esos puntos, entonces a veces nuestra fe flaquea, pero se nos insta, se nos anima, que debemos estar firmes. Santiago usa dos palabras distintas para paciencia. En el versículo 7, 8 y 10 usa una palabra que se traduce paciencia y que encierra la idea de tener mucho aguante. Y la otra palabra que utiliza en el versículo 11 cuando se refiere a Job es una palabra que significa permanecer debajo, es decir, quedarse ahí mientras que ocurren las cosas en la prueba o en la aflicción o en la tribulación. Y leía yo a un comentarista que dice que esta primera acepción de mucho aguante tiene que ver con las personas. Es decir, está diciendo, sean pacientes, tengan mucho aguante con sus hermanos, con las personas, con lo que están haciendo. Y por otro lado, la segunda acepción de permanecer debajo tiene que ver con las circunstancias adversas. Así que, de alguna manera, estamos viendo que Santiago nos está diciendo, tengan esta paciencia, que es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe bajo las pruebas, y que es opuesta a la desesperanza, y que está asociada justamente con la esperanza. Pero también sean pacientes con las personas. Un consejo muy difícil de seguir, hermanos, pero Dios así es como nos los ha presentado en su palabra. Así que Santiago no solamente nos dice sean pacientes, sino que además nos plantea tres ejemplos que podemos ver sí en las Escrituras, pero también uno de ellos, el primero, en la vida diaria del pueblo de Israel, pero también nosotros hoy podemos verlo. Tal vez no tan cercanos si somos de ciudad, pero sí podemos entenderlo, porque tenemos conocidos, hemos leído, conocemos temas de agricultura, de la siembra y todo esto, ¿no? De hecho, dependemos de que haya buen temporal, que haya buena cosecha para que nosotros podamos tener en nuestras mesas ciertos alimentos. El primer ejemplo que plantea Santiago es el del labrador. Y esto tiene que ver con la paciencia que debemos tener con el clima y la temporada y también con el grano y el cultivo. Alguien que se dedica a la siembra pues sabe que tiene que esperar las lluvias, en las temporadas de lluvia, las temporadas de sequía, los momentos apropiados para sembrar, por las cuestiones del clima, ¿no? Pero también tiene que saber qué semillas para ciertos cultivos se dan en ciertas temporadas, ¿sí? Y su tierra también, qué es lo que tiene que sembrar para que estas semillas prosperen y pueda tener una cosecha abundante, o por lo menos una cosecha. Ahora, también Santiago aquí dice el por qué ellos esperaban y tenían esta paciencia, los que siembran, el labrador, y por qué nosotros también debemos tener esta actitud. En el versículo 7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Así que Santiago representa aquí al creyente como el labrador. Y dice que debemos tener paciencia, ¿no? En el versículo 8 dice tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones.
Así que Él nos dice, sean pacientes como el labrador, porque el fruto es precioso. El fruto que se va a obtener es precioso. ¿Cuál es el fruto que vamos a obtener? No está hablando de las riquezas, está hablando del fruto espiritual. Una cosecha espiritual en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro crecimiento, en lo que es nuestra relación con Dios. El segundo ejemplo que pone Santiago es el de los profetas. Versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En primer lugar, cuando habla de los profetas, hermanos, podemos entender que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no por eso no sufrían, no por eso no pasaban aflicción, no por eso no eran perseguidos. Ellos hacían la voluntad de Dios, llevaban el mensaje de Dios, pero sufrían, tenían aflicciones, llegaban a tener momentos difíciles en su vida, muy difíciles, tenían que huir a veces tenían dudas de su fe, de su misión, pero siempre permanecían pacientes y obedientes a la voz de Dios. Así que nos está recordando el ejemplo de los profetas, porque así es la vida del creyente. Pero no solo por eso, sino que podemos ver también en la vida de los profetas que a pesar de vivir estas circunstancias difíciles, haciendo la voluntad de Dios, no eran abandonados, no estaban solos. Dios siempre estuvo con ellos, Dios siempre los fortaleció, Dios siempre los acompañó y Dios siempre los sacó adelante. De una u otra forma, los llevaba de la mano, incluso hasta el momento en que Él los llevó a su presencia. Según de Timoteo 3:12 leemos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que, como los profetas, tenemos que entender, debemos ser pacientes, aún viviendo estas circunstancias difíciles, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso se nos insta a vivir esta vida que Dios quiere que vivamos, honrándole y dándole gloria, obedeciéndolo a Él y siguiendo el ejemplo de Jesús. Santiago está dando estos dos ejemplos, el labrador, los profetas, y nos da uno más, Job. Versículo 11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Habla acerca de Job como ejemplo para nosotros de paciencia. Y si no han leído el libro de Job, sería bueno que lo leyeran, hermanos. Se nos muestra ahí cómo pierde todo, prácticamente pierde todo. Solo queda él y su esposa, pero pierde sus posesiones, sus hijos. Es impresionante la aflicción que él vive. Nosotros que ya tenemos el libro de Job escrito, él no lo supo en ese momento, pero nosotros sí lo tenemos, entendemos que Job no cometió un pecado para que Dios lo castigara así. Él estaba siendo probado y él estaba siendo pulido a través de toda esta prueba que vivió. Dios primero lo humilla, lo prueba, lo hace pasar por esta aflicción y tribulación y luego lo honra y hasta le da el doble de lo que ya tenía previamente. Dios lo conforma todavía más en el varón que él quería formar. Llega el punto en que Job dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Él fue transformado, fue moldeado a través de la aflicción y de la paciencia que él tuvo. Job dudó de alguna manera de la voluntad de Dios, no entendía, pero nunca dudó de la integridad de Dios. Así que él sabía que había un propósito que él no entendía. Él fue paciente y se nos pone como ejemplo. Pero no solo eso, sino se nos da el ejemplo de que al final Dios es misericordioso, compasivo, y Él mostró esta misericordia y compasión con Job. Así que nosotros podemos esperar su misericordia y su compasión, su amor, su gracia, cuando estamos atravesando por las pruebas. Y se nos insta entonces a que lo hagamos con paciencia.
Hermanos, cuando estemos en el horno de la prueba, recordemos que es Dios el que controla las hornillas del horno. Y Él nos lleva siempre a buen puerto, a un buen final. El que Él tiene determinado, el que es su voluntad en su soberanía. Pero es Él el que nos ayuda, nos fortalece y nos lleva hasta el final, sea cual sea el final que Él ha definido para nosotros. Finalmente, hermanos, para concluir, Santiago nos recuerda que debemos ser cuidadosos con nuestro corazón en dos aspectos. Uno, con respecto de las riquezas y dos, con respecto de nuestra paciencia. En cuanto a los bienes y el dinero, no debemos amarlos, no debemos ser avariciosos, debemos ganarlos de manera correcta, de manera piadosa, y debemos usarlos de una forma que honre y glorifique a nuestro Dios. Debemos administrarlos sabiamente y debemos usarlos para la obra de Dios y para bendición de nuestros hermanos y del prójimo. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En cuanto a la paciencia, nos invita a ejercerla con las personas, bajo las circunstancias adversas y buscando la cosecha espiritual, no la material. Y finalmente, nosotros debemos buscar ser conformados en lo que mencionaba como cosecha espiritual es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Cada día un poquito más parecidos a Jesús, para que podamos cada día vivir imitándolo un poco más y siendo de bendición a otros. Porque a final de cuentas, vivir con paciencia durante las pruebas es de testimonio a otros. Creámosle a Dios, afirmemos nuestra fe y confianza en Él, en su provisión y en su fortaleza para sobrellevar la prueba y la tribulación, y esperemos en Él mientras obedecemos y hacemos su voluntad. El Señor nos dará esa paz que ha prometido, aunque no la entendemos muchas veces, y ese consuelo, aún en las horas más oscuras, en donde es su luz la que va a brillar en nosotros y a través nuestro. Que Dios les bendiga, hermanos.